puesto que tenemos una gran encomienda en Cristo, voy a decir esta manera de introducción, porque pues, mi cabeza ahorita es como sentimientos encontrados por lo que quiero hablar, pero al final de cuentas pues tenemos que cumplir con el propósito que Dios tiene, o con el propósito que Dios establece en la iglesia. Hace muchos años yo leí un libro que se llamaba Prioridad 1. Este libro hablaba acerca del evangelismo. El escritor le dio el valor que tiene. Y él decía que la gran comisión no es un mandato para ser considerado, sino es un mandato para ser obedecido. Nosotros no debemos considerar si podemos o queremos hacerlo. Es un mandato de Dios a todo aquel que en Él cree. Dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo santificado en Cristo, que debe dar evidencias de que es de Cristo a través de esto, de la santificación, de la regeneración, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, mas vosotros sois, no está diciendo vosotros a lo mejor podrían ser o llegarían a ser. No, él habla acerca de la obra completa, redentora y poderosa de Cristo. Él no da lugar a dudas del alcance del poder de Cristo en esa cruz. No lo pone en tela de juicio ni en duda. Simplemente dice, mas vosotros sois. ¿Qué sois? Nación santa, santificados en Cristo. Segundo lugar, un pueblo adquirido por Dios. Dos cosas muy importantes. Somos una nación santa y después un pueblo adquirido por Dios. Somos de Dios. Dios pagó un precio muy grande. Pero aquí viene la encomienda. No es nada más porque sí. Somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el motivo. Somos para un motivo. No estamos aquí de adorno ni nada. Por eso les decía que traía así como un sentimiento, porque como iglesia tenemos que hacer. Hay una gran encomienda. Y este libro pues fue el primer libro que yo, la verdad, leí, cristiano. Y me conmovió mucho por el ejemplo que él ponía. Dice que puso como un ejemplo, una ilustración que fue real. Dice que una familia, una pareja contrataron a un tipo chofer, o un chofer más bien, para que manejara su carro en medio de un desierto, porque tenían miedo de que algo pasara, y el chofer pues tenía conocimientos mecánicos. Y dice que comenzaron la travesía y que su temor, se les compuso el carro. Y dice que cuando este hombre conocía la mecánica del carro, pasaron días y días, y ellos cada día se iban deteriorando físicamente, emocionalmente, y el hombre periódicamente se metía debajo del carro y les decía, voy a checar una vez más, y se metía y salía, y se dieron cuenta después de tiempo que pues la pareja murió, pero el hombre prevaleció, el hombre siguió vivo, porque cada que se metía debajo del carro desconectaba una de las mangueritas que iban al radiador y bebía agua de ahí. Entonces él hace esta comparación con la iglesia y dice, nosotros prevalecemos porque nosotros ya encontramos la fuente donde nos alimentamos, pero solamente estamos alimentándonos, pero no estamos haciendo nada por la gente que se está muriendo sin Cristo. No estoy hablando no de una muerte natural, sobre de una muerte espiritual, gente que está desahuciada porque no les ha llegado el conocimiento del propósito grandioso y poderoso de Cristo en la cruz. La palabra de Dios tiene autoridad, como la tenía hace 2000 años. Sigue teniendo ese poder para transformar.
sigue teniendo la misma autoridad, no ha perdido ni un ápice, no ha perdido ningún milímetro de autoridad. Esa palabra está intacta. Esa palabra todavía sigue teniendo el efecto que tuvo hace 2000 años, la sigue teniendo y lo seguirá teniendo hasta la eternidad, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, estarán vigentes. Pasarán las generaciones, pasarán los tiempos, pasarán la rebeldía, la incredulidad o lo que quieras del hombre, pero su palabra estará intacta. Esa seguirá teniendo el mismo peso de poder espiritual y de redención y de salvación y de sanidad y de poder llegar al fondo de un corazón. Esa palabra seguirá así. El problema, hermanos, a veces radica en cómo nosotros tomamos esta situación. Hace tiempo, esta palabra o este sentimiento que tenemos, hace tiempo escuché una hermana que se congregó un tiempo con nosotros, y un día ella decía que su familia tenía necesidad de Cristo, y un día le dijimos que ¿por qué no los invitaba? ¿Por qué no les hablaba? Y hizo una expresión así como de ¿para qué? Dice, pues yo estoy aquí y no pasa nada. O sea, nos dio a entender que si ella no cambiaba, ¿cómo iban a cambiar los demás? Ese era su problema de ella. El problema no ha sido la palabra. El problema siempre ha sido dónde cae la palabra. Acuérdense de la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, tiene poder, está intacta, como les dije antes, tiene la misma autoridad, no ha perdido nada. El problema es la tierra donde cae. Ese es el problema. Y de eso quiero hablar, porque de alguna manera yo he visto el esfuerzo de algunos en este sentido, pero no vemos o no estamos viendo completamente el fruto de lo que hacemos o de lo que hacen. Y esto, hablaba yo ayer algo así con Ado y me dijo: Ado, ¿sabes qué, papá? Tú tienes que poner el ejemplo. Y sí tiene razón. Yo tengo que poner el ejemplo de, quizás si no se puede en grupo, pues en individual. Pero algo tenemos que hacer. Pero, ¿qué nos impide? ¿Qué es lo que nos hace detenernos y estar así como estáticos? Yo hablaba hace 15 días, no me acuerdo, sí, 15 días, acerca de la iglesia de Éfeso que trabajaban arduamente, pero había un problema en ellos, habían perdido su primer amor. Habían perdido el sentido real de lo que nos motiva, de lo que nos mueve, de lo que nos hace ser en Cristo, lo que nos da ese motivo real de poder vivir la vida en Cristo. No solamente de ir y predicar, sino de vivir. Y quizás sabemos muchos como esta hermana. Le hemos restado el poder y la autoridad a la palabra porque nosotros no la hemos vivido ni la hemos experimentado. Quizás, no digo que ese sea el caso de ustedes, amados, no. El motivo hoy de esta prédica es precisamente levantarnos de este sentimiento. Yo les decía, traigo sentimientos encontrados porque hemos visto caminar durante este año a personas en esta iglesia. Han venido, han estado con nosotros un tiempo y después se han ido. Y quizás ustedes digan, pues se van, pero ¿qué hacen? Hemos estado hablando por teléfono, hemos mandado mensajes, les hemos motivado a través de un mensaje, de hablar con ellos, y no sé cuál sea el motivo. Y estaba leyendo en estos días este pasaje, vamos a leer. No estoy diciendo que están desahuciados o que los vamos a desechar, claro que no. No estoy diciendo esto porque luego se podría prestar por el versículo que vamos a leer. Vamos a leer desde el 5. Vamos a ver esta encomienda que les da Cristo a estos 12. Eran a sus discípulos. Pero después de sus discípulos, habla acerca de las señales que seguirán a los que creen. Y no solo te pido por esto, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y cuando nosotros creemos por el testimonio de sus discípulos que fueron usados por Dios para escribir las cartas, algunas cartas, sobre todo las de Pablo y las generales,
De esa manera nos enseña cuál es el propósito de Dios eclesial y nos da reglas, nos da instrucciones, nos pone mandamientos y nos hace que nosotros podamos ver la ley de una manera práctica a través de una regeneración de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces no hay pretexto, hermano. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted puede llevar a cabo los mandatos de Dios. Bueno, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio ¿qué? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Somorra y de Gomorra que para aquella ciudad. Nuestra encomienda es solamente predicar. Dios se encarga de lo demás. Pero nos dice que si en esa casa lo rechazan, si en esa casa bueno, la palabra correcta es lo rechazan. ¿Qué dice que debemos hacer? ¿O qué les dijo a sus discípulos que tenían que hacer? Era específico lo que les estaba diciendo a ellos. Era a los 12. Dicen: por casa, por calle o por caminos de gentiles no vayas, ni vayan con los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio de Cristo es para todos, pero principalmente en este pasaje es: vayan primero con la casa, a la casa de Israel. Y todos sabemos lo que pasó con la casa de Israel. ¿Qué sucedió? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo quiero decirles algo. Esto es de una manera el sentido o mi sentir que yo quiero expresar en esta hora es que no nos demos por vencidos, porque no hemos visto fruto. Yo le decía mucho tiempo a mi esposa, yo estuve yendo mucho tiempo al anexo y anexos y había gente que: no, pastor, ahora que salga me voy a ir a su iglesia, y el motivo, claro, el motivo era predicar a Cristo, pero también queríamos ver el fruto de lo que estábamos haciendo en ese lugar. Pero salían o ya no regresaban o se iban a otros lugares, y esto pues nos causaba tristeza. Maru y quizás Mario, Dani, Diana son de aquellos tiempos en los que sabían. Incluso Maru estuvo yendo un tiempo con nosotros, por mucho tiempo, a los anexos, al anexo, y no veíamos el fruto. Y esto nos hacía entristecernos, porque estamos trabajando, estamos predicando y no vemos. Pero esto, hermanos, no es cuestión nuestra. Esto es de Dios. Y nosotros no tenemos
no tenemos por qué detenernos en seguir predicando el Evangelio. ¿Sabe qué es lo único que nos puede estar deteniendo ahora? Que no tenemos en nuestro corazón verdaderamente el sentir que había en Cristo. Yo les decía a mis hermanos el miércoles, antes de comenzar la oración, que una de las cosas que nos hacían falta como iglesia era darle el valor a lo que hacemos, no tener en poco. Yo les decía, el énfasis estaba en la oración. La oración es un arma que Dios nos da. Decía Juan Wesley, Dios no puede escuchar a nada, o Dios no escucha nada que no sea oración. Con Dios no nos vamos a comunicar telepáticamente. Necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó desde los muertos. Entonces será salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación, ¿sí o no? Y con el corazón se cree para justicia. Tiene que haber una congruencia de lo que yo soy y de lo que yo hablo. Esto es lo que está diciendo. Tiene que haber una congruencia de lo que hay en mi corazón, porque es lo que voy a expresar. Si en mí está Cristo, ¿qué voy a expresar? Lo que hay en mí. Esto es lo que está diciendo este pasaje. No está hablando de una confesión de decir, ¿crees en Cristo? Ah, pues sí, no. Está hablando de un estilo de vida, de una manera en la cual yo tengo esa virtud o tengo esa encomienda o siento esa responsabilidad de poder comunicarle a otros. Porque yo he creído con mi corazón y esto me ha justificado. Pero lo que yo hablo, lo que yo digo, tiene que salir de lo que yo soy. Dice ese proverbio, no recuerdo ahorita exactamente, dice, tal es su pensamiento, tal es él. Dios no puede ser burlado, dice. Tal es su pensamiento, su manera de pensar, es lo que va a actuar, es lo que va a expresar. Y muchos de nosotros no predicamos el Evangelio porque no tenemos la autoridad moral. Definitivamente, hermano, yo quiero que nosotros podamos crecer, pero tiene que haber esto. Cuando Jesús caminaba entre los montes, entre el mar de Galilea, entre las aldeas, entre los pueblos, dice que él veía a los hombres. Él veía a los hombres como ovejas que no tienen pastor. Ese era su sentir. Era la encomienda. Era el motivo por el cual Dios había enviado a Jesucristo para redimir a su pueblo de la maldición eterna. Dios había enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ellos lo rechazaron. Y desafortunadamente nosotros podemos vivir en una situación similar. ¿Quién me dice qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo tenemos tan presente que a veces perdemos el sentido de lo que dice este pasaje. O sea, vean la magnitud de la autoridad y del poder de la palabra de Dios para garantizar lo que Él hace a través de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea. ¿Cuál es el motivo o cuál es el resultado de creer? No se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el motivo. Pero para esto es para que todo aquel que en Él cree. Esto es para Israel y también para usted y para mí. Cuando habla acerca de sacudir los zapatos, estamos hablando de que si no se pudo ahí, se tendrá que ir a otro lado.
Si en esa casa no fueron dignos, tendrás que salirte, sacudir. Aquí el problema no eran las sandalias que fueran limpias, aquí era el polvo. Aquí era el polvo que estaba ahí. O sea, deslígate. Yo no estoy hablando de que las personas que no sabemos el motivo por el cual dejan de venir. A lo mejor están teniendo una lucha tan profunda con su yo en el mundo o con su pecado que no quieren o no pueden. Pero la respuesta aquí no la da este versículo. Vamos a buscar San Juan 3:16. Aquí está el motivo por cual la gente no quiere venir a Cristo. Estamos tan habituados a este pasaje y es como uno de nuestras, ¿cómo se podría decir? De nuestros símbolos de identidad. No hay un cristiano que no conozca este versículo o que no se lo sepa de memoria. La mayoría se lo saben de memoria, ¿o no? Sí, amén. Bueno, sigan, 3:16. 7. Aquí está, nos dice qué hizo Dios y qué no hizo. ¿Para qué lo envió y para qué no lo envió? Dice, porque envió Dios a su Hijo al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino para condenar a nadie. ¿Dónde voy? Sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no viene. ¿Por qué? Porque le gusta vivir así. No es que el mensaje de Dios no tenga autoridad, no tenga poder. Todo tiene que ver con la condición. Porque le gusta vivir así, porque quiere seguir así, porque se deleita vivir así, porque quiere seguir siendo así. Yo no entiendo por qué mucha gente dice, ¿cómo ustedes predican un Dios de amor? ¿Tú crees que un Dios de amor va a mandar al hombre al infierno? Aquí nos dice claramente, Jesús, no vino a condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Cristo se reconciliara con Dios. Ese es el punto, ese es el fin, ese es el propósito. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no envió a Jesús para que fuésemos condenados. Yo no entiendo por qué hay gente que dice, ¿cómo un Dios de amor? Es un Dios que amó al mundo, pero a través de su Hijo y creer en Él y aceptar la vida de su Hijo y ser un ejemplo, su Hijo, y que nosotros pudiésemos imitar a su Hijo. Esa es la forma. Por eso dice, si creyeres con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo vuelvo a repetir, cuando habla de confesar a Jesús, no está hablando de una confesión oral, verbal, está hablando de una confesión en todo. Mi vida. Muéstrame tu fe por tus obras. Seguimos leyendo, ¿dónde me quedé? Dice, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso, o sea, que de tal manera amó Dios al mundo. Como
homosexuales que no han sido regenerados. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Dios me ama así. Dios quiere que el hombre pueda comprender. Estamos hablando de por qué, o sea, muchas veces no vemos resultado. No es la palabra de Dios. Yo les puedo decir sinceramente a la gente que ha venido aquí, si no les hemos hecho bien, tampoco les hemos hecho mal. Ya hemos tratado de hacer lo mejor que tenemos, de poderlos arropar, pero simplemente hay algo en ellos. Y eso Dios lo sabe. No podemos juzgar a nadie. Pero quizás es porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz. Porque si vienen a la luz saben que tienen que renunciar a aquello que los retiene. Ellos tienen poder para transformar. Hace rato estaba escuchando a un predicador, uno de los, se podría decir, de los eruditos de la Biblia de estos tiempos recientes, y él hablaba acerca de morir en la fe, morir en fe. Todos tenemos que morir, en algún momento todos tenemos que morir. Y él decía que él oraba por, no sé, no recuerdo bien, pero era algo así. El apóstol, su papá sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado la mitad de su cuerpo. Y dice que su papá nunca había sido un hombre que se reconociera por ser un hombre espiritual. O por ser un creyente más bien. Que ni siquiera a la iglesia iba, no tenía conocimiento de Dios, era un hombre común. Pero cuando él estaba bajo esta condición, dice que un día comenzó a leer la Biblia. En esa condición como estaba. Y cuando iba a morir, cuando él sintió que iba a morir, él estaba hablando de esa vida que nos lleva a la seguridad de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y muchas veces esto, hermano, habla más que 1000 palabras. Tener la certeza, tener la convicción, podemos parar sobre algo que no hemos visto, pero que lo hemos abrazado en nuestro corazón y sabemos que esto será. No sabemos en qué momento de esto hablaba él y realmente esto me llamó la atención porque he visto morir mucha gente. Y algunos profesando la fe de Cristo. Yo hablaba de un ancianito que un día nos invitaron a su casa y su hija nos prendió la televisión, nos dijo, mire pastor, quiero que vea esto, y estaba hablando acerca de los falsos profetas y estaban pasando muchas cosas, y el hermano desde allá le decía, ese es el pastor, ¿a poco ese es tu pastor? Ese pastorcito, y yo lo estaba oyendo, yo estaba sintiendo en mi corazón bien feo, porque ya nos habían enseñado a hablar. Ya nos habían llamado, nos invitaron para enseñarnos a expresarnos. Pero luego el papá comenzó a decir, no, dice, ese pastor. Y me venía la cabeza y me veía, y yo por dentro sentía coraje a la vez, pero también me sentía mal. Porque decía, ¿y qué les hemos hecho? Cuando este hermano iba a fallecer, por todos los medios quería verme. Él sabía lo que estaba pasando. Por eso, hermanos, la vida en Cristo es una vida donde nosotros tenemos que entender que la vida del cristiano es una predisposición. La vida del cristiano es predisposición a obedecer a Dios. Tenemos que estar predispuestos. No sabemos con quién vamos a salir mal, no sabemos con quién vamos a tener un altercado, no sabemos con quién o qué va a pasar, algo que nos va en ese momento quizás a llevar, nos va a provocar una herida, una cicatriz. No sabemos, pero lo que sí sabemos es hacia dónde vamos. Esta es la convicción que debe haber.
Yo entendía que el hermano sentía que había hecho mal y quizás en su manera me quería pedirme perdón. No porque yo sea alguien importante, yo no soy. ¿Yo quién soy, hermanos? Yo no soy nadie. Yo no soy importante como para que, porque ofendió al pastor Rafa, ya Dios se enojó. No, es la condición de cada quien sabe lo que viene cargando. Entonces somos llamados a expresar la vida de Cristo a través de lo que nosotros somos. Cuando Dios habla acerca de ir y predicar el Evangelio, nos está hablando de que debemos de expresar quién era Cristo y cuál es el motivo de Cristo y cuál es la obra redentora de Cristo. Pero acuérdese que nosotros tendríamos que reflejar lo que predicamos. Si nosotros no reflejamos lo que predicamos, dice el apóstol Pablo, tal predicación es vana. Esto es lo que nos hace falta, hermanos. Dios nos da sabiduría para hablar. Una vez, una televisora de aquí de México quería exhibir, avergonzar a un grupo de cristianos en la ciudad, en el estado de Chiapas. Ellos estaban siendo perseguidos y esta televisora, este hombre, una reportera quiso exhibir la ignorancia de lo que ellos tenían o de lo que ellos eran en su concepto, pero cuando ella quiso ridiculizarlo acerca de su fe, hermanos, este hombre habló con un denuedo tan tremendo que la mujer quedó en vergüenza. No recuerdo las palabras exactas, porque no quiero echar mentiras. No recuerdo las palabras, solo recuerdo el rostro de esta mujer avergonzada cuando escuchó a un hombre del vulgo, un indígena para ella, un hombre ignorante, poderle expresar el motivo por el cual su fe estaba presente. Y nosotros como iglesia tenemos esto. Sí, no hemos visto el fruto, quizás ha venido gente, pero eso no nos debe de detener. Nosotros tenemos que seguir viviendo esta vida a la que hemos sido llamados y tener que expresar con nuestros actos lo que nosotros hemos creído. Esto es algo que tiene que haber en cada corazón, hermanos. Decía un predicador que el único pecado que Dios no perdona eran dos: la blasfemia contra el Espíritu Santo, que todavía hay un debate en esto que es, y la otra para él era, o el pecado de muerte. Un pecado de muerte es un pecado que no será perdonado, es rechazar a Cristo. Y yo le encuentro cierta lógica en esto. Si tú desechas aquello que es la respuesta de Dios para la humanidad, si tú lo desechas y lo rechazas, estás rechazando todo lo que es, todo lo que nos acerca a Dios. Encontré lógica y dije, quizás sí, este hermano es correcta su teología de cómo ve esto. Porque si tú rechazas a Cristo, estás rechazando la oportunidad de Dios para tu vida. No hay otros medios, no es a través del budismo, no es a través de los musulmanes, no es a través de una religión, es a través de Cristo. Claramente aquí lo dice: vosotros sois una nación santa. ¿Santificada en qué? Aquí está imputada la santidad de Cristo, la justicia de Cristo a nosotros. ¿Qué podríamos hacer nosotros para alcanzar la justicia en Dios? Acuérdense, cuando los sacerdotes llevaban la víctima, el cordero, y ponían ahí su mano, dice que la sangre de esas víctimas, de esos animalitos, llegaba a Dios como un olor fragante. Era la sangre. Y lo único que puede oler Dios de nosotros agradable es a su Hijo. ¿Qué podemos hacer nosotros por agradar a Dios de nosotros mismos? Nada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín?
Ambos dieron lo mejor que tenían, pero uno de ellos expió su pecado a través de la sangre de ese pequeño cordero. Y el olor de esa sangre fue grata a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esta condición. Hermanos, Dios no nos llamó a hacer la iglesia más grande de Morelia. Porque para esto podríamos poner medios humanos y seríamos una iglesia más grande. Y tendríamos una iglesia más grande. ¿Sabes qué es lo que debe de traer el hombre a la iglesia? La predicación de Cristo. Tal cual. Sin ponerle ni quitarle. Pero, se los vuelvo a decir con todo mi corazón. A mí lo que me impide hablar a veces de Cristo es lo que yo soy. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. Cuando mandaron prender a Jesús a la guardia del templo, ya no eran ellos los que tenían que ir, pero no tenían otro recurso más que mandarlos a ellos. Y cuando llegaron, escucharon a Jesús y regresaron. ¿Dónde está? No mandamos a que trajeran a Jesús. ¿Por qué no lo prendieron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Porque Él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Esto convence al hombre. No son las hermosas palabras que tú puedas tener. Lo que trajo convicción a estos varones que iban a aprenderlo y desafiaron al Sanedrín. Y llegaron dando testimonio, lejos de llegar y dando una justificación propia. Ay, es que no nos dejaron pasar, es que pasó esto o lo otro. No, ellos llegaron ni al grano. Lo hemos escuchado hablar y Él habla como quien tiene autoridad, no como ustedes. No como los escribas ni los fariseos. Este sí habla y tiene autoridad y sus palabras llegan al profundo, a lo más profundo del corazón. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos de predicar a Cristo. Somos llamados para esto, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No es para exhibir nuestros logros, no es para exhibir lo que yo puedo y lo que yo hago. Hablo como iglesia, estoy hablando como iglesia. Porque hoy en día muchas iglesias eso es lo que hacen, exhiben sus logros. Y el mundo se pierde. Para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo tenía un versículo, ya no lo saqué. Pero bueno, esto sería todo, hermano. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre,